Buenos días, mi nombre es Agustín Orozco, psicólogo de seguridad y salud en el trabajo, y hoy los acompañaré en este webinar para hablar del cuestionario de evaluación de ambientes laborales salud mental, SEAL SM Suceso. Quiero contarles primero algunas medidas que nos permitirán realizar de manera más segura este encuentro, recordarles que sus micrófonos se encontrarán silenciados durante la transmisión, quedando el chat activado como canal para que nos comuniquemos. El programa de esta actividad contempla la presentación de nuestra relatora y un bloque final para responder las preguntas que ustedes hayan ido dejando en el chat de Teams o para nuestra especialista. Eh, Muy bien. Bueno, estimados y estimadas, les presento a nuestra expositora. Se encuentra con nosotros Carolina Villas, psicóloga de la Subgerencia de Especialidades de Seguridad y Salud en el Trabajo de Mutual de Seguridad, con quien abordaremos todos los detalles del cuestionario de evaluación de ambientes laborales, salud mental, SEAL SM Suceso. Buenos días, Caro, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Agustín, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y a todas las personas que están hoy. Tuve como un inconveniente con la presentación, así que la voy a volver a- a proyectar. Adelante, no hay problema. Sí. Ahí sí, sí. Lo que pasa es que se apreté un botón. Perfecto, no hay problema, Caro. Se ve perfecta la presentación, así que adelante. Muchas gracias aquí por estar con nosotros hoy día. Gracias, gracias Agustín. Bueno, para todas las personas que ya están conectadas, mi nombre es Carolina Villas, yo soy psicóloga, soy parte del Departamento de Psicología de la Seguridad y Salud en el Trabajo de Mutual de Seguridad de la Gerencia de Prevención y el día de hoy les voy a hablar de tres temas. Voy a hablar de la actualización del protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales ya, y también del manual del método y vamos a hablar también, entendiendo este cambio de normativa, vamos a hablar también de la plataforma de la Superintendencia de Seguridad Social. Posteriormente vamos a finalizar con material de apoyo que tiene Mutual de Seguridad disponible para ustedes, para nuestros adherentes, y que les va a ser de mucha de utilidad en el desarrollo e implementación de esta normativa. Bueno, nos vamos de lleno ahora a hablar de lo que íbamos a partir de la actualización de esta normativa, comentarles que esta nueva actualización se produce en un contexto de pandemia, en donde riesgos psicosociales que no se consideraban tomaron mayor relevancia, como el trabajo aislado, el trabajo con tecnología y, por supuesto, la alternancia entre el trabajo remoto y el trabajo presencial y, por supuesto, la conciliación trabajo-familia y entendiendo estos cambios que tiene el ambiente de trabajo, es que se produce esta actualización. Esta actualización del protocolo viene acompañada de la actualización del método de medición de los riesgos psicosociales que antes contábamos con el suceso ISTA 21 y que en esta actualización se publica el cuestionario de evaluación de ambiente laboral de salud mental de la Superintendencia de Seguridad Social. Como les decía, en el fondo, esta actualización es una tercera actualización, ¿ya?, de la normativa que mide los riesgos psicosociales y que se publica dentro de este contexto de pandemia, ¿ya? Los riesgos psicosociales cambian, como ya les había mencionado, y otros riesgos en el fondo toman mayor relevancia de los riesgos clásicos que ya habíamos en el fondo estudiado. También dentro de esta tercera actualización se da en base a la experiencia de estos años desde que se publicó la primera normativa, que fue en el 2013. Entonces, en base a la experiencia y a los cambios que ha tenido el contexto laboral, es que se produce esta actualización. Dentro de esta actualización, ya hay cosas que se mantienen, por supuesto, de quién es la obligación de medir los riesgos psicosociales y responsabilidad del empleador, en el fondo, medir los riesgos psicosociales, pero esto lo realiza a través de su comité de aplicación. El comité de aplicación en el fondo, va a ser quienes van a estar encargados del proceso, ya, de la implementación y del desarrollo de esta metodología
¿ya? Y esta, dentro de las obligaciones que tiene el empleador, ya es capacitar a su comité de aplicación en la metodología de la normativa y también otorgar las facilidades para que se cumplan las funciones que están establecidas en la norma que está establecido en el manual del método. También, por supuesto, dentro de las obligaciones que establece y especifica ahora, que es mucho más específico en esta actualización del protocolo, es que nos dice que, por supuesto, que el empleador tiene que cumplir con la norma y también debe cumplir con las prescripciones que establece su organismo administrador. También dentro de esta nueva actualización y las diferencias, una de las diferencias importantes que tiene con la norma anterior, la del 2017, es que antes establecía que se debía incluir temas de prevención de riesgos psicosociales, debían formar parte del reglamento interno de orden, higiene y seguridad, y de higiene y seguridad debían, en el fondo, tenía relación con describir qué eran los riesgos psicosociales. En la actualidad, esta norma establece que no solo tienen que formar parte, no solo se tiene que describir cuáles son los riesgos psicosociales, también sino que definir cuáles son los riesgos psicosociales presentes en ese centro de trabajo, cuáles son las consecuencias que tienen para la salud de los trabajadores y también cuáles son las medidas que se tienen que implementar. ¿Ya? Esto también incluye en esta actualización que se deben considerar temas, en el fondo no dice específicamente que se debe indicar, pero sí eh, debe contener información respecto a la prevención debe contener información respecto a perdón, a la prevención de derechos fundamentales. Establece que se deben contener información respecto a la vulneración de derechos fundamentales, al menoscabo por teletrabajo, ya al acoso laboral y acoso sexual. No especifica qué información debe contener, sino dice que debe estar contenido dentro de este documento. También dentro de los cambios que se generan en esta actualización, es que el nivel de riesgo se mantiene la idea del semáforo, pero se genera un cambio que pareciera que es un cambio estético, el hecho de cambiar el riesgo medio al color naranjo, pero no es un cambio estético. Este cambio es para generar una mayor alerta en los resultados a los centros de trabajo, porque un resultado de riesgo medio no es un resultado óptimo para un centro de trabajo, un resultado óptimo es un riesgo bajo. Es por eso que cambia de amarillo a naranjo para generar mayor alerta. En el fondo, siempre la tendencia va a ser aumentar el riesgo, no a disminuir. Otro de los cambios también importantes es que pasamos de dos versiones de la aplicación del cuestionario del suceso ISTA 21, que tenía una versión breve y una versión completa, pasamos solo a una versión que va a estar contenida en la plataforma, va a estar contenida en una plataforma que dispone la Superintendencia de Seguridad Social. Los cuestionarios anteriores en la versión breve tenía 25 preguntas y la versión completa tenía 142 preguntas. Esta versión que tiene ahora, que es el cuestionario, el CALCM, tiene 88 preguntas y tiene 12 dimensiones. También uno de los cambios importantes es que antes dependía del riesgo, del resultado que obtenía el centro de trabajo, cuando correspondía la reevaluación, pero eso ahora es una reevaluación, este ciclo va a ser un ciclo continuo que va a ser cada 2 años, independiente del resultado que se obtenga. También dentro de esta actualización y de las especificaciones que establece este nuevo protocolo, establece que la unidad sujeta a vigilancia va a ser el centro de trabajo completo y todos los trabajadores que lo integren. También la medición especifica que la medición de riesgo psicosocial se realiza por RUT y por centro de trabajo. ¿A qué se refiere con centro de trabajo? Es una dirección, ya sea una dirección vial edificada o no, y por root, en el fondo, cada root, si en una dirección X comparten más de un root, eso miden de manera independiente cada root. Esto es para las empresas que tienen multi-root. También establece o especifica que los trabajadores a honorarios que tengan antigüedad de 6 meses deben ser incluidos en la medición de los riesgos psicosociales del centro de trabajo, tienen que formar parte de esta medición y también establece que el comité de aplicación en cada proceso debe ser elegido y debe o confirmado o
actualizado en cada inicio del ciclo. También establece que cuando se generan cambios o, no sé, actualizaciones en el comité paritario o en el sindicato, el comité de aplicación debe ser actualizado también. Y respecto a normativa respecto a los centros y las agrupaciones que se realizan cuando un centro de trabajo no cuenta con el número mínimo para poder medir, que son 10 trabajadores, establece la norma que, o se mantiene en realidad con la misma regla de que tienen que agrupar, ¿ya? Tienen que agrupar. Y la regla de agrupación establece que primero miramos si existen centros dentro de la comuna, después miramos dentro de la provincia y finalmente miramos dentro de la región. No se pueden agrupar centros de una región a otra. Y también, bueno, como primero, o también nos gustaría recordar cuál es el origen o base de esta norma, ya que son los factores de riesgos psicosociales en el trabajo. Y como en salud ocupacional existen y se reconocen los riesgos clásicos como los riesgos físicos, químicos, biológicos y ergonómicos. Los factores psicosociales son parte de este grupo de riesgo y que pueden impactar tanto positiva como negativamente en la gestión de una organización y en el bienestar, en salud y bienestar de los trabajadores y trabajadoras. Estos factores de riesgo psicosocial tienen que ver con la organización del trabajo y con las relaciones interpersonales que se generan en los centros de trabajo. En torno a organización del trabajo, tenemos todo aquello que tiene que ver con las exigencias propias del trabajo que cada persona realiza. En el fondo, la cantidad, el ritmo, las pausas, tiene que ver con la autonomía que tenemos de cómo realizar el trabajo, si tenemos el control en el orden y en que realizo mis tareas, el control sobre la cantidad y las formas cómo realizo mi trabajo, si recibo capacitaciones, si puedo poner en práctica mis habilidades. En el fondo, si en el fondo recibo, puedo poner en práctica mis conocimientos dentro de mi trabajo. También está el otro lado que tiene que ver con las relaciones personales en el trabajo, que tiene que ver también con el reconocimiento, en el fondo entendiendo que las organizaciones las componemos personas, cuáles en el fondo aquí se ven temas como la calidad del liderazgo, qué tanto apoyo recibo desde mis jefaturas, qué tanto apoyo recibo desde mis compañeros, cómo es la relación en mi equipo de trabajo. También tiene relación con si recibo reconocimiento referente al trabajo que yo realizo, ¿ya? Y también tiene relación si existen conductas de violencia o acoso y si tengo en el fondo tener temor de asistir al trabajo o no. Todo esto que les mencioné son los factores psicosociales que se pueden encontrar en los lugares de trabajo. Estos riesgos, si no son bien gestionados, pueden afectar la salud de los trabajadores y llevar a generar el síndrome de estrés, que es un síndrome conocido, que en el fondo a grandes rasgos es un estado de malestar generalizado. La autoridad le da foco al malestar, ¿ya? Entendiendo que un trabajador que está con malestar no se siente bien, no funciona bien, no trabaja bien, y esto lo expone a posibles accidentes y, por supuesto, a enfermarse. Bueno, estos riesgos psicosociales que les mencioné se pueden medir y en Chile estos riesgos psicosociales se miden a través de un cuestionario, que es el cuestionario de evaluación de ambiente laboral de salud mental, que es el que vamos a hablar a continuación. Primero comentarles que este cuestionario está compuesto de dos secciones. Estas dos secciones, una que es de preguntas generales y otra de riesgos psicosociales, que en el fondo se definen las 12 dimensiones establecidas. También la primera sección, la de preguntas generales, tiene 34 preguntas y la de riesgos psicosociales son 54. También dentro de las novedades, si se puede decir así, este cuestionario tiene un cuestionario inserto de salud mental que se llama GHQ12, que lo componen 12 preguntas.
Ya también tiene las preguntas de segmentación, que son las preguntas que ustedes conocen, que es para, en el fondo, cuando queremos tener información específica de un grupo, que son las preguntas que son modificables, que son de unidad geográfica, de cargos, de departamento. También tiene preguntas, tiene un pequeño cuestionario que se refiere a dolor corporal, que son 2 preguntas. Tiene preguntas también, incluye preguntas de género. En el fondo es si se define masculino, femenino, otro, o prefiero no responder, ¿ya? También tiene preguntas respecto a teletrabajo y, por supuesto, las que yo les comentaba, que son las de las dimensiones. Yo he visto preguntas en el chat, pero ellos, vamos a contestarlas al final, todas las preguntas, para que las puedan ir dejando. Esta es la estructura del cuestionario. Esta es la estructura del cuestionario. Tiene la sección general y la sección de riesgo psicosocial, ¿ya? Como les decía, en el fondo, en la primera parte tiene datos demográficos que tienen que ver con género y edad, ¿ya? Trabajo y empleo actual, que tiene relación con las unidades de análisis, ya también condiciones de empleo, si usted tiene teletrabajo, cuál es el salario, esto está establecido por rango, jornada y contrato de trabajo y, y satisfacción. Perdón, es que están ingresando y constantemente me aparecen en la pantalla, entonces me distrae un poco, perdón. Ya. También tenemos esta sección de salud y bienestar personal, en donde incluye este cuestionario de salud mental y que, como yo les decía, también incluye este pequeño cuestionario, que es un cuestionario de dolor corporal. Respecto a las dimensiones, a la sección de riesgos psicosociales, esta sección está compuesta de 12 dimensiones, ya que si ustedes las ven, ya no tenemos subdimensiones, algunas de las subdimensiones pasan a ser dimensiones, no todas son nuevas. Nosotros marcamos acá las que son, en el fondo hay dos que cambian, que es reconocimiento y claridad del rol, que las preguntas del cuestionario cambian, y equilibrio, trabajo y vida privada, que también cambia completamente. Bueno, la primera dimensión es carga de trabajo, que tiene relación con las exigencias sobre los trabajadores, sobre las tareas que deben cumplir, exigencias emocionales. Esta dimensión se refiere a dos puntos: a la capacidad de entender situaciones, en el fondo de empatizar con otros, y también a el punto de esconder emociones cuando nosotros estamos desempeñando nuestra función. También está la dimensión de desarrollo profesional, que se refiere a la oportunidad que tienen los trabajadores de poner en práctica, desarrollar o adquirir conocimientos. Al reconocimiento y claridad del rol, que se refiere a dos puntos: primero, al respeto y al trato por parte de la jefatura, y en segundo lugar, a la definición del rol. Ese es un tema muy importante: definir el rol, o que los trabajadores sepan cuáles son sus funciones y lo tengan claro. También está conflicto de rol. Esta dimensión se refiere al malestar que genera la incongruencia entre sí, o que reciban indicaciones, o no tenga claro, que la jefa reciba órdenes de distintas jefaturas. La calidad del liderazgo, esta dimensión está definida como la expresión del mando, que se manifiesta en planificación del trabajo, resolución de conflictos, colaboración, entrega de directrices desde la jefatura. En el fondo, cómo yo ejerzo, cómo yo planifico como jefatura, estoy hablando. Compañerismo se refiere puntualmente al grado de pertenencia que tengo a un grupo o un equipo. También está la inseguridad en las condiciones de trabajo. Esta dimensión se enfoca en la inseguridad por cambios inesperados, arbitrarios, cambios de horario, de lugar de trabajo, de condiciones, etcétera. El equilibrio y trabajo vida privada se refiere a la interferencia del trabajo con la vida privada, y también al revés. Dentro de las dimensiones que se agregan está confianza y justicia organizacional, vulnerabilidad, violencia y acoso. De esas dimensiones yo les voy a hablar ahora a continuación, específicamente para que las puedan conocer más. Bueno, confianza y justicia organizacional mide el grado de seguridad o confianza que la empresa o institución genera en los trabajadores, ya en sus tareas cotidianas. También el grado de confianza entre sus directivos, entre sus compañeros, y el grado de confianza en que los problemas se van a resolver de manera justa. Algunas de las preguntas, o las preguntas que tiene este cuestio, esta
esta sección de confianza y justicia organizacional está preguntas tales como, en general, los trabajadores en su organización confían entre sí. Los gerentes o directivos confían en los trabajadores que van a hacer bien su trabajo. Los trabajadores confían en la información que proviene de los gerentes, directivos o empleadores, y los trabajadores pueden expresar su opinión y sentimientos. En su trabajo, los conflictos se resuelven de manera justa. Se valora a los trabajadores cuando han hecho un buen trabajo. Se distribuye el trabajo de manera justa. La escala de respuestas va de siempre, a menudo, a veces, rara vez, nunca y casi nunca. La dimensión de vulnerabilidad ya, está basada en una escala de vulnerabilidad con el objetivo de medir la sensación de temas de desprotección. Es por recibir un trato justo o también la incapacidad de ejercer derechos de los trabajadores. Las preguntas van, ¿tienen miedo a pedir mejores condiciones de trabajo? ¿Se siente indefenso ante el trato injusto de sus superiores? ¿Tiene miedo que lo despidan si no hace lo que le piden? ¿Considera que sus superiores lo tratan de forma discriminatoria e injusta? ¿Considera que lo tratan de forma autoritaria o violenta? Dice, lo hacen sentir que usted puede ser fácilmente reemplazado. Las escalas de las respuestas son 4 y van de nunca a rara vez, casi siempre y siempre. Y finalmente, la última dimensión que se agrega, que es violencia y acoso, y que se define específicamente como la exposición a conductas intimidatorias, ofensivas y no deseadas. Esta dimensión tiene 7 preguntas y estas preguntas se refieren a, en su trabajo durante los últimos 12 meses ha estado involucrado en disputas o conflictos, en su trabajo durante los últimos 12 meses ha estado expuesto a bromas desagradables, en los últimos 12 meses ha estado expuesto a acoso relacionado al trabajo por correo electrónico, mensajes de texto y en las redes sociales, por ejemplo, Facebook, Instagram, Twitter. En su trabajo durante los últimos 12 meses ha estado expuesto a acoso sexual. En su trabajo en los últimos 12 meses ha estado expuesto a violencia física. El bullying o acoso significa que una persona está expuesta a un trato desagradable, denigrante, del cual le resulta difícil defenderse. En su trabajo en los últimos 12 meses ha estado expuesto a bullying o acoso. ¿Con qué frecuencia se siente intimidado, colocado en ridículo o injustamente criticado frente a otros por sus compañeros de trabajo o superiores? Acá la escala de respuestas tiene que ver con tiempo, ¿ya? Entonces dice no, sí unas pocas veces, sí mensualmente, sí semanalmente y sí diariamente. Esas son las escalas de respuesta respecto a estas dimensiones. También, a modo de ejemplo, nosotros también les queríamos mostrar que dentro de los cambios que se generan en esta actualización es que el informe y los resultados se van a mostrar en un gráfico, por supuesto. Esta es la vista que van a tener ustedes del gráfico. Dentro de los cambios, si ustedes pueden visualizar, es, por supuesto, es la orientación de los resultados del gráfico. Y también, si ustedes miran, al final está el resultado del cuestionario de salud mental, el GHQ-12, que les va a entregar una barrita y les va a mostrar el estado general de salud mental de ese centro. Esto tiene relación, el resultado, nos dice la autoridad, que tiene relación con el resultado del centro. El resultado del cuestionario GHQ-12 les va a indicar más o menos cómo va a salir el resultado del centro. Es decir, que si a peor salud mental, peor el resultado del centro de trabajo, y a mejor salud mental, mejor el resultado. No todo cambia. En esta actualización se mantiene el ciclo y el esquema de los 7 pasos de la metodología. La aplicación del cuestionario o el cuestionario de evaluación de ambiente laboral es solo una de las etapas de esta metodología. Esta metodología está establecida por 7 etapas. La primera etapa es la conformación del comité de aplicación. Esa conformación del comité de aplicación se mantiene en la estructura, en quiénes deben ser los integrantes. Como ya les decía, lo que sí define ahora la actualización es que este comité de aplicación debe ser actualizado,
y debe ser actualizado o modificado cada vez que se inicie un proceso de evaluación. También está la etapa de difusión y sensibilización. Entre la etapa 1 y la etapa 2 establece un plazo máximo de 2 meses. Esta metodología no solo tiene los 7 etapas, sino que tiene plazos que se deben cumplir. Cada una de las etapas es obligatoria cumplirla y también los plazos. En el fondo también esta metodología es adaptable a cada realidad del centro de trabajo. Si el centro es pequeño, ustedes pueden ir adaptando estos plazos y si el centro es más grande, por supuesto, pueden utilizar los plazos máximos que establece la norma. La aplicación del cuestionario son 30 días. Esto lo establece el comité de aplicación en su planificación, eso antes de que empiecen a hacer la difusión. Eso está establecido en el fondo de la carta GAN, cuáles son las etapas, cuándo lo vamos a realizar, de qué forma lo vamos a realizar, si lo vamos a aplicar en papel, si no lo vamos a aplicar directamente en la plataforma, ¿ya? El plazo máximo para aplicación del cuestionario son 30 días. Posterior a la etapa de aplicación del cuestionario está el análisis de resultados, diseño de medidas. Esta y aplicación del grupo de discusión, si corresponde, esta etapa se amplían los plazos en esta actualización de la norma y pasa a tener un plazo máximo de 2 meses. Es muy importante para nosotros este cambio porque esta es una de las etapas más importantes en donde se analiza y se establecen las medidas para los riesgos que se detectaron en la aplicación del cuestionario. Una vez que se define esto y se establece dónde se van a implementar estas medidas, qué medidas se van a aplicar, cuáles son los plazos, se pasa a la etapa 5, que es el inicio de la ejecución de medidas. En el fondo ahí lo que nosotros hacemos es llevar a cabo lo que establecimos en la etapa 4 y en la etapa 6 es donde hacemos la verificación y el monitoreo de las medidas. En el fondo verificamos qué es lo que dijimos que íbamos a implementar. Es importante que el comité de aplicación dentro de su rol, verifique constantemente el avance de las medidas, la implementación y los plazos, según los plazos que ustedes mismos establecen. La norma establece que deben haber medidas, se pueden establecer medidas a corto plazo, es decir, a 6 meses, a mediano plazo, a 9 meses y a largo plazo, que son 12 meses. No es obligación generar los 3 tipos de medidas, pero pueden generar medidas a corto y largo plazo. En el fondo, esa verificación se tiene que ir realizando en los plazos que ustedes mismos establecen. Así que, y a los 2 años se realiza la reevaluación. Dentro de las cosas también que se mantiene es el nivel de riesgo. El nivel de riesgo se mantiene en bajo, medio y alto. Lo que sí se cambia es la reevaluación, que independiente del resultado, es cada 2 años. Y dentro de las indicaciones que establece esta nueva norma es que los procesos que midieron en el 2021 y 2022 y obtuvieron riesgo bajo, en la norma anterior establecía que el riesgo bajo reevaluado en 4 años, no, deben adaptar sus plazos a la nueva norma. ¿Ya? Entonces, todos los procesos que aplicaron en 2021 y 2022 reevalúan en 2 años. Eso tienen que tenerlo claro para que lo puedan ajustar. También dentro de los cambios que se genera en esta actualización es que la vigilancia del centro de trabajo se separa de la medición ambiental, que es la aplicación del cuestionario. ¿Ya? Las vías de ingreso a vigilancia de un centro de trabajo van a ser las mismas. Después de evaluar con el CEAL y obtener un riesgo alto, el centro ingresa a vigilancia, por lo tanto se le entregan medidas, se prescriben medidas y todo un proceso establecido. Y en los casos de una enfermedad profesional calificada. Esto es una diferencia, ya como yo les decía que en el fondo estos procesos van a ir paralelos, ¿ya? No se juntan. Antes la vigilancia significaba que si yo medía o se presentaba una enfermedad profesional, tenía que aplicar la versión completa del cuestionario. Ahora no, ¿ya? Si yo ya tengo una medición ambiental, sea con versión breve o completa, al centro de trabajo completo, se presenta una enfermedad profesional, el organismo administrador me va a prescribir medidas, ¿ya? No tengo que aplicar el cuestionario de nuevo. Y no tengo una medición ambiental anterior, ahí sí tengo que aplicar el cuestionario. Entonces, en el fondo, para que ustedes sepan que esto la vigilancia va a estar orientada a las medidas.
¿Cómo egresa un cómo egresa de vigilancia? Va a egresar cuando cumpla con 3 condiciones. La primera es que en la reevaluación obtenga un resultado riesgo bajo o riesgo medio, que el centro de trabajo haya cumplido con las prescripciones que le establece el organismo administrador y que no cuente con ningún caso de una enfermedad profesional de salud mental calificada. Bajo estas 3 condiciones, el centro puede salir de vigilancia. Tiene que cumplir las 3. No puede cumplir 2 o una, no. Tiene que cumplir las 3 para egresar de vigilancia. Y ahora les voy a pasar a hablar de la plataforma de la Superintendencia de Seguridad Social. Ustedes saben que en esta actualización dejamos de aplicar el cuestionario en la versión breve y pasamos solamente a aplicar un cuestionario. Este cuestionario es el cuestionario, el CALSM, y este cuestionario está alojado en la plataforma de la Superintendencia. ¿Cómo solicitamos el acceso? Lo tienen que solicitar a través de su asesor, en el fondo de su organismo administrador. Nosotros somos los responsables del formulario de acceso a esta plataforma. Si ustedes alguna vez aplicaron la versión completa del cuestionario, ustedes van a visualizar que es muy similar la plataforma del CEAL, pero en su interior tiene algunos cambios, y también esta nueva plataforma tiene un apartado que es de autogestión. Por lo tanto, la persona que va a ser el responsable del centro de trabajo, que indique la misma empresa, va a ser quien tenga la obligación de crear su proceso dentro de esta plataforma. Primero, el acceso se solicita a través de su organismo administrador, de su asesor, a través de una planilla de gestión de claves. Esta planilla de gestión de claves es un documento Excel que tiene cinco pestañitas. Cada una de las pestañitas solicita información. Esa información es obligación que ustedes la completen en todos los casos. ¿Por qué? Porque nosotros generamos un acceso a un formulario electrónico, y ese formulario electrónico nos solicita toda esta información, ¿ya? El motivo de ingreso para medir con este nuevo cuestionario va a ser siempre por iniciativa propia. Entonces, en todos los casos tienen que indicar eso, aunque ustedes estén midiendo porque se presentó una enfermedad profesional. No, es solo por iniciativa propia. En el fondo, como yo les decía, la vigilancia es un tema paralelo. Y en otros casos es cuando se agrupan centros de trabajo, tiene que ir referido un centro como centro principal. En el fondo, ¿quién va a ser el centro es como un centro padre, en el fondo, a modo de ejemplo? Una vez que ustedes ingresan a la plataforma, una vez que nosotros generamos ese acceso, le va a llegar un correo al responsable del centro de trabajo con los datos de acceso, su clave, el link de acceso para poder crear su proceso. Dentro de esta plataforma, de la plataforma de la Superintendencia, ustedes van a poder visualizar un manual de uso. Ese manual de uso les va a indicar el paso a paso de lo que tienen que hacer dentro de la plataforma, y de todas maneras nosotros también les derivamos una guía pequeña que tiene justo los pasos puntuales que ustedes tienen que seguir para crear su proceso. Una vez que ingresan ustedes a la plataforma de suceso, esto es lo que van a visualizar. Van a visualizar su centro, el centro que solicitaron crear. Ese centro tiene los datos, el root de la empresa, tiene el periodo de evaluación y tiene la dotación del centro. Es importante que ustedes revisen esta información para que sepan si están correctos. Nosotros, entendiendo que esta plataforma es de la autoridad, el margen de acción es bastante pequeño. Entonces es importante que ustedes, eh, si ustedes tienen algún reparo, que tiene algún error, que nos pasa mucho, que nos dicen, hoy la dotación no es la misma, mandamos un dato y no era el correcto, nosotros podemos hacer modificaciones, pero solo siempre y cuando no hayan empezado a medir, ¿ya? Entonces, por eso es importante que chequeen que la información, como se creó el proceso, esté correcta. Una vez que ingresan y revisan todos los datos, ingresan a la pestañita que yo les mostraba y pueden ingresar acá donde van a visualizar, se despliega esta pantalla donde van a ver los datos del centro de trabajo. Tienen que ir a donde se indica mantenedor de unidades de análisis. Una vez que ustedes ingresan aquí, van a visualizar los datos del centro, ¿ya? Y van a ver por descarte los datos de su centro de trabajo.
¿Ya? Eso quiere decir que ese dato no se puede modificar, es el dato de la dirección. Así, ahí nosotros le pusimos a modo de ejemplo el dato del centro de trabajo de Mutual de Seguridad, ¿ya? Pero en el caso de ustedes, ustedes van a visualizar el centro que ustedes, el nombre del centro que ustedes hayan indicado. Yo sé que ustedes al ingresar a esta plataforma van a visualizar dos datos, un dato que dice tipo de centro y código de centro. Eso corresponde a los centros de salud y los centros educacionales. Por ahora, no es obligatorio completarlo, por lo tanto, por ahora no hay que completar ese código. Entonces ustedes se tendrían que dirigir directamente a donde dice agregar nueva. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear las unidades de análisis. En el fondo eh, vamos a crear los grupos de los que nosotros necesitamos saber, tener mayor información. Las unidades de análisis son las preguntas de segmentación. Estas preguntas de segmentación son tres, que es por unidad geográfica, que tiene que ver con geografía, en el fondo piso, puede ser también la dirección del centro de trabajo o zonas, o lo pueden diferenciar por zona en los casos de los hospitales. La segunda unidad de análisis es por cargo o por estamento, que está definida en base a una clasificación internacional uniforme de ocupación. Esto es una lista que se despliega, esto está preestablecido dentro de la plataforma, por lo tanto es importante que ustedes revisen esta clasificación antes de que ingresen a crear este proceso, porque cuando ustedes ingresen se va a desplegar este listado y ustedes tienen que buscar cuál es el que corresponde para los cargos que ustedes quieren crear. En el fondo, nosotros creamos la unidad de análisis de unidad geográfica. A modo de ejemplo, podemos crear el nombre del centro de trabajo, le pongo Alameda 194 y creo esa unidad. También después despliego el listado, elijo la unidad de análisis por cargo, por estamento, y despliego y busco psicólogo en el caso mío. Y finalmente busco la unidad de análisis por departamento y eso tiene que ver con, dice relación con el organigrama, ventas, no sé, psicología, prevención, etcétera. Ustedes ahí pueden anotar directamente el nombre. Eso, la única que tiene una lista desplegable es la unidad de análisis por cargo. Una vez que creo una por cada una eh, de esas, eh, de esas unidades, puedo avanzar a esta etapa en donde valido la lista. Tengo que crear obligadamente una de cada una de las unidades de análisis. Si no lo hago, no me va a dejar avanzar a poder validar la lista y así descargar las claves para que los trabajadores puedan responder. Una vez que valido la lista, después de que he creado, como ya les decía, cada una de mis unidades de análisis, al menos tienen que crear una por cada una. Pueden crear más de una, por supuesto, pero por lo menos tiene que ser una por estamento, una por unidad geográfica, una por departamento. Ahí yo puedo validar la lista, valido la lista y puedo descargar las claves. ¿Ya? Una vez que yo descargo las claves, es una planilla Excel que tiene dos columnas, una columna que establece cuál es el usuario y después me establece la contraseña y eso es todo. En el fondo, yo tengo que después repartir estas claves y los trabajadores van a responder a través del mismo link que ustedes ingresan a la página. La diferencia es que van a poder, cuando ingresen la clave y el usuario, van a acceder al cuestionario. Es importante también, como recomendación, que no corten y peguen, sino que digiten la clave, ¿ya? Porque a veces quedan con espacios y te arroja un error, entonces a veces nos ha pasado que nos preguntan que están utilizadas y no están utilizadas, sino que a veces tiene un espacio. También más que recomendación como comentario, si nosotros creamos el acceso el día de hoy, pero yo solicité que mi proceso partiera mañana, a contar de mañana puedo responder, no puedo responder a contar de hoy día, ya porque el proceso va a estar cerrado. ¿Qué otra cosa? El proceso va a estar abierto en el periodo que yo establecí, por lo tanto, si yo establezco que parte el 1 de junio hasta el 30 de junio, mi proceso se va a cerrar el 30 de junio, aunque yo responda el 100% antes. No se va a cerrar antes y no voy a tener el informe hasta que se cierre el proceso. ¿Ya? Y eso es todo en relación a la plataforma de la superintendencia.
También ahora les quiero comentar que Mutual de Seguridad tiene material de apoyo y tenemos una plataforma de gestión de riesgo psicosocial. Esta es una plataforma que es de administración individual, que les va a permitir dar cuenta de la etapa 1 y 2 de la metodología, que es la conformación del comité de aplicación y la difusión y sensibilización. Esta plataforma les sirve también como de repositorio, como de bitácora del proceso, en donde ustedes pueden guardar la información que, que dé cuenta de este proceso. También ustedes después, posteriormente, pueden descargar esta información en caso de que tengan una fiscalización o que necesiten acceder a esta información. Ustedes pueden descargarla desde esta misma plataforma. En una etapa inicial solamente vamos a contar con la etapa 1 y 2, como les decía, pero estamos en desarrollo de próximas etapas para que demos cuenta del cumplimiento completo de la metodología. Esta plataforma también contiene información normativa que ustedes tienen que conocer y que les va a ayudar en esta implementación. El acceso ustedes lo tienen que solicitar a través de su asesor de Mutual o a través del contact. Ellos les van a pedir algunos datos y a ustedes después les va a llegar un correo, el correo que dice inicia tu proceso SEAL, y después ustedes van a poder acceder a la plataforma y esa es la imagen principal de esta plataforma. También comentarles que dentro del banner de Mutual tenemos información respecto al cuestionario de evaluación de ambiente laboral de salud mental. También tenemos información respecto a la normativa. Contamos con videos, cápsulas, afiches, eh, material de difusión que les va a ayudar va en apoyo de la gestión que ustedes realicen, de la implementación del proceso. También Mutual cuenta con estos cursos normativos de protocolo de riesgos psicosociales y también un curso específico para los comités de aplicación con la actualización de la norma. Es muy importante que los comités de aplicación que van a llevar el proceso estén súper al tanto o tengan muy clara la normativa para que en el fondo, en el proceso de difusión, puedan responder preguntas, aclarar dudas, entendiendo que es obligación para el empleador implementar esta normativa, pero es voluntario para los trabajadores participar. Es por eso que es muy importante la etapa de difusión para que los trabajadores puedan entender cuál es el objetivo de esta medición y que en el fondo va en pos del beneficio de la salud de ellos. Y con esto yo termino mi presentación y quedo disponible para preguntas. Bien, Carolina, muchas gracias por la presentación. A todos los conectados y a todas las conectadas, les recuerdo que pueden dejar sus preguntas en el chat para que vayamos respondiendo en este ratito que nos queda. Vamos a la primera pregunta. Carolina, en el chat, Máximo pregunta si ya realizó, yo sé que esto se mencionó en la presentación, pero quizás es importante reiterar. Si realicé la aplicación del ISTAS 21 en el 2022 con riesgo bajo, ¿debo hacer la implementación del nuevo cuestionario o debo hacerlo cuando termine la vigencia establecida en el proceso del ISTAS 21? En ese caso, tiene que reevaluar en 2 años si obtuvo riesgo bajo, no en 4. Pero no tiene que aplicar nuevamente el SEAL. No, no es necesario. Hay otra pregunta acerca de la incorporación de estas temáticas de derechos fundamentales al reglamento interno de orden, higiene y seguridad. La pregunta es, ¿se debe actualizar dicho reglamento y qué tiempo existe para realizar esta actualización? Quizás puedo complementar. El reglamento interno de orden, higiene y seguridad tiene una vigencia de 1 año, sin embargo, si es que existen modificaciones, eso debe ser actualizado. En el fondo, si es que no hay modificaciones, eso se prorroga automáticamente, pero si es que existe alguna modificación que se debe hacer, en este caso, la que indica la normativa asociada al protocolo de riesgos psicosociales, bueno, se debiera incorporar entonces lo relativo a estos derechos fundamentales. Em, Hay algunas preguntas acerca de la calificación de enfermedades profesionales. Quizá es importante ahí reforzar que el caso de que exista una enfermedad profesional de salud mental calificada, eso indicará que dicho centro de trabajo debe entrar al programa de vigilancia, ¿sí? Y para estos efectos deben contactarse con el experto asesor que los acompaña.
¿Cuánto tiempo se demora el envío de clave? Em, Otra pregunta que puedo responder yo tiene que ver con que se ha establecido un plazo promedio de 5 días hábiles para el envío de la clave desde Mutual. Sin embargo, entendiendo la carga y la demanda que existe de este tipo de solicitudes, hay que considerar que cada uno de los centros de trabajo de todas las empresas o instituciones de nuestro país deben implementar este cuestionario. Entonces, en algunos casos puede existir un pequeño delay, un pequeño retraso en el envío de las claves. Y también en este caso, solo para complementar, Agustín, entendiendo también el número de centros que nos envíen. Si ustedes pueden enviar, no sé, mandar una planilla, pero en esa planilla vienen 10 centros, tienen que considerar Ujú. el tiempo de espera para cada uno de los centros. Cada proceso se solicita de manera individual. Entonces, una planilla a lo mejor significa 10 accesos y el acceso al el formulario es un formulario un poco más complejo que el de la versión breve. Pero de todas maneras también comentarles que estamos trabajando en eso y estamos reforzando este servicio para que sea lo más eficiente posible. Perfecto, muchas gracias, Caro. Em, ¿Qué pasa, pregunta Francisca, con la confidencialidad del trabajador si un departamento tiene un solo trabajador? Ejemplo, jefe de área de venta. Se refiere justamente a la unidad de análisis que se deben producir al momento, o que se pueden producir al momento de implementar el cuestionario. Claro. Ahí en ese caso no deberían hacer una diferenciación específica por esa sola persona, no se podría crear la unidad. De todas maneras, comentarles que el cuestionario anterior y el actual no entrega información cuando hay menos de 3 personas en una unidad. Así que por lo tanto no les entregaría la información específica por ese cargo. Entonces tendrían que agregarlo a otro cargo similar o a otra unidad. Eso sería lo más adecuado. Perfecto, clarísimo. ¿Qué pasa con aquellos trabajadores que no tienen acceso a celular, no saben leer o no manejan el uso de las tecnologías para la respuesta del cuestionario? El cuestionario tiene dos versiones, una versión online y una versión en papel. Entonces, en ese caso, en que las personas tengan problemas con las tecnologías, lo pueden aplicar en papel. Si tienen problemas de lectoescritura, el comité de aplicación tiene que asistir a los trabajadores y ayudarlos si quieren participar, en responder el cuestionario. Más que nada es orientarlos a cómo responder este cuestionario. Lo que sí tengo que comentarles o lo tengo que reforzar es que la única forma de obtener un informe es a través de la plataforma, por lo tanto, si lo aplican en papel, después hay que subir esos cuestionarios uno por uno a la plataforma de todas maneras. Excelente. ¿Qué ocurre si una empresa que presta servicios, pero ninguno de sus centros de trabajo alcanza las 10 personas? Y cada cual de estos centros de trabajo y de las personas que en ellas participan tiene características distintas. Por ejemplo, son guardias de seguridad privada. ¿Cómo se aplica en este caso? Se tiene que aplicar a través de una agrupación. Aquí las empresas, en el fondo, los centros que tengan menos de 10 y tengan con quién agrupar, tienen que agrupar. Como les decía, la norma establece que tienen que mirar primero dentro de la comuna, después dentro de la provincia y finalmente dentro de la región. Si tienen la diferenciación es a través de las unidades de análisis. En el fondo, yo así diferencio, no sé, lo puedo poner como por dirección. Y como el cargo a lo mejor va a ser de guardias de seguridad, ese es el cargo en general, pero hago la diferenciación por unidad geográfica, no sé, guardias de seguridad de X dirección, guardia de seguridad de esta otra dirección, entonces sí obtengo información más específica y detallada de ese grupo. Perfecto. Pregunta otro usuario, otro asistente, en caso de fiscalización y de que muchos trabajadores no quieran participar en el cuestionario, ¿cómo se acredita? Bueno, ese es un tema bastante recurrente que nos han preguntado y la verdad que eso, cuando los trabajadores no quieren participar es porque no están muy al tanto de para qué es esta aplicación. Entonces, por eso es que nosotros reiteramos que la difusión y sensibilización es una de las etapas más importantes, entendiendo que es voluntario para ellos responder. La verdad que la autoridad no es flexible con estos temas, entonces no es que ustedes puedan solamente indicar que la gente no quiso participar. Lo que les va a pedir es por qué no insistieron, cuáles son las vías que ustedes utilizaron, cómo lo informaron, cuál es la difusión que realizaron los trabajadores, les dieron las facilidades para responder este cuestionario. Entonces, la verdad que hay que agotar todas las instancias necesarias para que los trabajadores puedan participar. Perfecto, clarísimo.
como tú bien indicas, esta es una pregunta bastante recurrente. Aprovecho a comentarle a todos y a todas que en nuestro portal se encuentra disponible un documento de preguntas frecuentes que también vamos a enviar con la información de esta presentación a cada uno de los asistentes. Hay otra pregunta que dice relación con aquellas obras de duración de 3 meses. ¿Cómo se aplica o queda fuera del proceso? Había otra parecida con un tiempo de 6 meses. Creo que Ya. tienen que ver con lo mismo. Sí, la actualización de la norma establece que, los trabajadores son quienes tienen que tener 6 meses. En el fondo, si una obra dura solo 3 meses, no estarían exentos de aplicar el cuestionario, no de realizar gestión de riesgo psicosocial. Ahora, si esa obra, no sé, si en el fondo los trabajadores pertenecen a X empresa y van movilizándose de un lugar a otro, esos trabajadores tienen que incluirlos en la medición de su dirección administrativa. Ya no es que queden, no es que queden, no queden, o sea, quedan como expuestos a no ser medidos, ya, pero es solo en eso, hay que ver caso a caso de acuerdo a esa situación, entendiendo que si, como les decía, que en el fondo si esta es una situación que va a ir rotando, sí, deben incluirlo en la medición, pero de su dirección administrativa. Súper. La siguiente pregunta es acerca del porcentaje de encuestados o de personas que responden para que sea una muestra representativa. La norma establece que debe ser de un 60% de cuestionarios válidos respondidos. Eso es lo mínimo que debe tener una medición para que el proceso sea válido. Si la aplicación se realiza en papel, ¿la respuesta de los trabajadores es individual o se puede realizar por grupos? El cuestionario, o sea, es un cuestionario por trabajador, ya no es grupal, no se puede, aparte que eso no vulnera el anonimato, entonces no se pueden hacer grupales. Súper. Hay una consulta acerca de si esta aplicación del cuestionario o la implementación del protocolo se contará con asesoría de Mutual. Mutual de Seguridad cuenta con con un procedimiento. En ese procedimiento se establecen las asesorías. Mutual, ustedes tienen que solicitarlo a través de su asesor de Mutual. Nosotros tenemos asesorías para cada una de las etapas de la metodología. Así que sí, Mutual entrega asesoría en cada una de las etapas, pero ustedes tienen que coordinarlo con su asesor. Hay otra persona que pregunta acerca de la voluntariedad de responder el cuestionario. Quizás tiene relación con la etapa de sensibilización y difusión que debe realizarse, ¿verdad? Sí, sí, en el fondo esto, como les hemos dicho, es muy importante que los trabajadores comprendan el proceso, sepan a qué corresponde y que se les transmita en la difusión y sensibilización, que se les explique para qué es, cuál es el objetivo final de esto. Y también que ellos puedan entender que este es un proceso participativo en el que en el fondo el conocimiento técnico y los trabajadores, quienes son los que están expuestos a estos riesgos, puedan participar y así se puedan mitigar los riesgos presentes. La idea es eso, que la gente no se enferme. Excelente. También reforzar que para la etapa de sensibilización y difusión, el comité de aplicación debe pedir o puede pedir al asesor o a quien lo asesore, al especialista que lo asesore, material de apoyo a esa etapa, a la etapa de difusión y sensibilización del protocolo. Una consulta dice, si un trabajador tiene estrés o depresión, se atiende en un sistema privado, ¿solo se contabiliza cuando esté calificado? En los casos de, o sea, para que un centro de trabajo tenga una enfermedad profesional, tiene que estar calificado y para eso tiene que tener una resolución de calificación. Entonces, si se atiende en el sector privado, tendría que después ingresar al proceso de estudio de calificación en Mutual. Debiera considerarse entonces que esa enfermedad es producida por la exposición a un agente Claro. dentro del ambiente de trabajo. Y la otra vía de calificación también es es la autoridad, la superintendencia. Entonces puede tener una beca de su organismo administrador o de la superintendencia. Aquí, Alejandra Omeña de la Subsecretaría de Educación pregunta, cuando existe una enfermedad profesional, el manual indica que se debe realizar un grupo de discusión. ¿Quién realiza dicho grupo de discusión?
Ese grupo de discusión, bueno, los grupos de discusión en la normativa siempre los recomienda la autoridad, que se realicen siempre, en cualquier caso. En el caso de vigilancia, que es por enfermedad profesional o por riesgo alto, los asiste, en el fondo los asesora su organismo administrador. Perfecto. Cuando un trabajador o trabajadora está con licencia prolongada, ¿debe hacer o responder el cuestionario? Una persona que se encuentra con licencia médica no puede participar de alguna acción que tenga que ver con el trabajo. La aplicación de la norma tiene que ver con el trabajo, entonces, por lo tanto, si está con licencia no podría participar a menos que vuelva justo, bueno, haya vuelto de su licencia. Ok. En honor al tiempo, voy a hacer una última pregunta. Como empresa mandante, ¿se debe exigir la aplicación de este cuestionario y protocolo a los subcontratos? Dentro de las obligaciones que establece la norma está específicamente que es responsabilidad del mandante exigir que sus empresas contratistas estén al día con esta normativa. Así que sí. Bien. Bien, agradecemos a todos los participantes que nos enviaron sus preguntas. Lamentamos no poder responderlas todas, ya que el volumen es muy alto y el tiempo de esta actividad es acotado. Debemos terminar a tiempo. Lo mismo para las personas que levantaron la mano. Lamentamos no poder haber dado la palabra en esta instancia. Existirán otras instancias para poder compartir. En los próximos días les enviaremos un correo electrónico con el registro de este webinar para que puedan revisar nuevamente el material y disponer de él cuando lo necesiten. Recordamos también que en el portal de Mutual se encuentra material adicional disponible que pueden descargar o revisar en profundidad. Con esto hemos llegado al final de esta actividad. Carolina, nuevamente muchas gracias por acompañarnos en este webinar sobre el cuestionario de evaluación de ambientes laborales, salud mental, SEAL, SM Suceso, por responder todas las inquietudes que nos hicieran llegar los participantes y por compartir todo el contenido en relación con este tema. Nuevamente no olviden visitar nuestra página web, es www.mutual.cl y revisar la oferta que Mutual de Seguridad tiene para sus empresas adherentes y trabajadores. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por la participación. Que tengan un muy buen día.